amigos, buenas tardes. Os voy a comentar un poco cómo hago mi noticiero, mi canal independiente de noticias que se llama Valderas Televisión, lo cual os dejaré en la descripción el enlace. La idea de hacer un canal de televisión es porque sé que los que miráis las televisiones convencionales hay pues muchas noticias sesgadas, manipuladas, que pasan por filtro, no dicen la verdad. Y entonces tomé la idea de que, como soy una persona muy informada y la información va a velocidad de cohete, con lo cual pues te tienes que poner al día de manera rápida. Si llevas un móvil, pues y lo tienes en tu bolsillo las 24 horas del día, como esto es uno de mis móviles, si lo podéis ver bien, pues estás informado porque te llegan las notificaciones y sabes las noticias al instante. Y por las mañanas solía desayunar con las noticias. Y era mi costumbre desayunar con las noticias para estar al día. Se me ocurrió la idea que bien, si yo me informo, pues puedo aprovechar esta información para compartirla con vosotros y de alguna manera tener un contacto con mis familiares, mis amigos y mis seguidores de mi canal de YouTube. Una manera pues de estar en contacto de vosotros que al mismo tiempo me aprovecha enterarme de las noticias y pues a paso informaros también a vosotros de una manera pues independiente, desde mi punto de vista, desde mi sentido crítico, a partir del nivel limitado de mis grados de conocimiento. Y así pues vosotros también aprovecháis poneros al día, porque en las televisiones convencionales, la primera, la cuarta, Tele 3, la sexta, Antena 3, Tele 5, etcétera, etcétera, son televisiones que son manipuladas, no dicen la verdad, porque están vendidos, o sea que, sobre todo por el gobierno, que es el que les da las subvenciones y es el que les facilita la publicidad. Y muchas empresas que dependen del gobierno, lo que sus contratos dependen del gobierno, empresas grandes, pues también les facilitan la publicidad. O sea que estos medios de comunicación, estos medios televisivos, tienen que dar las noticias, darlas y cocerlas a gusto de quien le paga. ¿Y en qué le paga? Son los políticos, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, gobierno central y empresas. Muchas de estas empresas tienen vínculos con los políticos o bien pues están alineados con determinada ideología. Y claro, estos medios televisivos dependen pues de estos que les paga para poder mantenerse y entonces no dicen del todo la verdad de las noticias o las presentan de una manera muy maquillada. Entonces, lo correcto es decir las noticias tal como uno mismo las siente, tal como uno mismo las percibe. Entonces, como yo veo las noticias, pues las quiero compartir con vosotros. ¿Cómo hago las noticias? Primero deciros que cualquiera de vosotros podría tener su propio canal de noticias, su propio canal de televisión, abriéndose un canal de YouTube. Cualquiera de vosotros podría dar las noticias, y las noticias es algo interesante porque las noticias son siempre actualidad y siempre interesa pues de lo que es el tema del día, de lo que te está hablando, de lo que es actualidad, en resumen lo que es actualidad. Entonces esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Yo os quiero mostrar pues cómo lo hago yo, que es una manera muy sencilla. Estar motivado, pues aquí con la razón de que yo me informo y al mismo tiempo os informáis vosotros. Y al aparecer en la pantalla de la televisión a través del canal de YouTube, pues tengo indirectamente el contacto con vosotros a través de esta red social que es YouTube. ¿Qué se necesita? Mirad, lo que se necesita es un móvil. Yo el móvil que estoy grabando es un Samsung A13, un Samsung que vale 100 y pocos euros y tiene una memoria de 128 gigas. Una tarjeta SD con una memoria de 128 gigas vale más o menos aproximadamente unos 10 euros, no es mucho lo que vale, pero con una tarjeta así de memoria me da para hacer vídeos durante todo un mes. O sea que cabe muchísima memoria.
Y bueno, este es el móvil básico que lo hago servir. Vale 100 y pocos euros. Es marca Samsung, una de las mejores marcas de móviles, pero bueno, no es que tenga lo mejor de lo mejor, porque por ejemplo, no tiene cámara lenta, no tiene lo de hacer los zooms mucho más ampliados, hacer los zooms de la imagen más pequeña o más grande, no lo tiene. Pero bueno, yo creo que que no necesito esto. Y lo de la cámara lenta tampoco, porque esto es más bien para hacer películas o para hacer spots publicitarios. Y bueno, pues con la cámara normal, la imagen normal tal como se ve, esto ya es suficiente. Utilizo un Samsung A13, que ya es un poquito anticuado. Y a veces también utilizo un Huawei, que es este que tengo aquí en mis manos en este momento. ¿Lo veis? Ya sé que no se ve muy bien desde aquí. Pues con esto es más que suficiente para pues hacer un telenoticias. ¿Cómo hago las noticias? Pues por la mañana, pues lo hago, para hacer las noticias necesito mi ordenador, porque con mi ordenador hago la selección de las noticias. Escojo los noticieros digitales que hay por internet más destacados. Voy a algunos noticieros internacionales también. También voy a las noticias del Vaticano, del Santo Padre. Además de las noticias propias de actualidad, también voy a algunas noticias de economía. Porque la economía es noticia, es importante porque de la economía todos comemos y sin la economía no prosperamos. Por eso considero que las noticias de economía también se tienen que vincular con el resto de noticias de política, de sucesos, cualquier otra índole. Además le hago un añadido de noticias de famoseo, de famosos, que sé que en España hay gente que le gusta las noticias del corazón, las noticias propias de cotillas. Le añado algo cultural que de momento en esta etapa son los refranes catalanes. Los refranes catalanes, cada refrán, una frase breve, pues conlleva algún tipo de enseñanza y la comento. Y para terminar mi telenoticias, pues os pongo a algunas de las españolas, porque sé que os gustan las mujeres, sobre todo mis seguidores masculinos. Y como no os puedo poner una mujer completamente desnuda, que sería como a vosotros os gustaría, pues los pongo pues en paños menores, que es lo máximo que puedo hacer. De esta manera selecciono todas las noticias y pues paso a comentarlas, os paso a informar. ¿Cómo que se necesita aparte del teléfono móvil? Como ya os he dicho, para presentar las noticias tengo que estar delante de mi ordenador. Tengo un ordenador que solo tengo 2 pantallas, porque la mesa no me da para más. Le pondría más pantallas, pero solo me da para 2 pantallas. Y claro, aparte en cada pantalla puedes abrir varias ventanas, que es las que están cada una de las ventanas de las distintas noticias, los distintos diarios digitales a los que voy, y que primero os nombro de qué medio digital he leído esta noticia. Y con 2 pantallas tengo suficiente. Tenéis que hacer para grabar, mirad que la habitación esté bien oscura. Si tenéis la habitación bien oscura, solo con la iluminación de la pantalla será más que suficiente para dar luz pues a vuestra persona y que lo que haya de fondo no sea necesario de verse. No os va a ser necesario pues comprar los equipos de iluminación, porque las pantallas son como luces, son como unos focos que solo se precisa un poquito de iluminación, y con esto ya es más que suficiente, y así podéis hacer vuestras noticias. Después de eso intento editarlo. Hago pues, pego lo de la presentación con las noticias y a veces los pongo a algún tipo de ilustración, también enlazado con, por ejemplo, la fotografía de las españolas en paños menores. Y esta es la forma sencilla en la que hago mi telenoticias, y que vosotros, si os interesa, también podéis hacerlo. Repito, es muy sencillo. Coges los noticieros que encuentres por internet, los pones de manera ordenada, informas un poquito de todo, pero que sea de actualidad, que sea la noticia del día, noticia fresca, noticia como un bollo recién salido del horno, y sin filtros y sin censuras, porque a mí no me gustan las censuras. Explicarlo de manera natural, explicarlo como lo sientes, explicarlo como se debe de explicar, de la manera más clara posible,
y hablando en román paladino, es decir, hablando como lo habla gente de su entorno, no como los periodistas, estos que salen en las telenoticias de las televisiones convencionales, que triverguizan mucho la verdad, presentan unas noticias manipuladas, unas noticias sectarias, sesgadas, ocultando algunas noticias y poniendo otras. Yo procuro poner las noticias que creo que parecen más interesantes sin tener nada que ocultar, y además de cada noticia también hago algún comentario propio, pues para que se entienda mejor el sentido de la noticia. Es muy fácil y es muy sencillo, ya os lo he dicho. Si tenéis un ordenador, porque todos los que tenéis un móvil normalmente tenéis un ordenador, y los que queréis crear contenido en YouTube normalmente tenéis un ordenador, pues utilizar la propia pantalla del ordenador para que os ilumine y mirad de que toda la habitación esté completamente oscura. Pues bueno, así es más o menos el resumen como suelo hacer mis telenoticias particulares. Mi manera de presentar las noticias de manera independiente para compartir con vosotros, los que sois mis familiares, mis amigos y mis seguidores. Y si os parece interesante, pues suscribiros a mi canal de Valderas Televisión. Valderas Televisión, canal de noticias, que quizás más adelante también lo utilice para reportajes. Pues os dejo en la descripción el enlace para que veáis a donde tengo mi canal de telenoticias, que suelen ser noticias de portadas, noticias de actualidad, noticias completamente recientes. Y pues si os queréis suscribiros, si os gusta, suscribiros y recomendarlo a vuestros conocidos para que se suscriban también, porque si no suscribís yo no puedo saber si os van a gustar. Entonces, si tengo pocos suscriptores, quizás me plantea si vale la pena o no vale la pena lo de hacer un telenoticias, tener un canal televisivo de noticias, porque claro, esto también requiere un poquito de tiempo. Las noticias las tengo que solucionar, las tengo que explicar, las tengo que editar, y esto requiere un poquito de tiempo. Si solo estuviera para informarme para mí mismo, solo tengo que mirar las noticias, las voy asimilando, mi cerebro es como una esponja, las voy reteniendo, pero no las comparto con vosotros, no las explico, no os aprovecha. Entonces, si yo veo que no tengo suficientes suscriptores, quizás me plantee, bueno, pues ¿para qué estoy perdiendo tiempo? Bueno, pues estos amigos, si os interesa mi canal, que es Valderas Televisión, suscribiros, que no os cuesta nada. Y a mí me va a dar satisfacción ver que hay gente que se interesa por mi canal de noticias y que lo sigue. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo y que tengáis muy buen día. Adiós.